Desgraciadamente no siempre que entras a una iglesia, pues no se siente lo que debería de estar. Pero cuando hemos entrado nos hemos quedado mirando a Adán, Frankie, Carmen y hemos dicho, aquí está el Señor. Aleluya. Gracias por el recibimiento, pastores, que el Señor les bendiga mucho, muy amables, muy cariñosos, y el Señor sobre ellos. Amén. Gracias también por los regalos que me han hecho al entrar, una Biblia y algunas cosas más, las hermanas y los hermanos. Gracias por este recibimiento. Como bien decía el pastor, mi nombre es Pedro Losada y somos pastores allí en España y vivimos en la ciudad de Madrid. Y como bien ha dicho el pastor, somos de raíces gitanas. Allí nuestra organización es la más grande de Europa. Tiene unos 6.000 predicadores, 1.500 iglesias. Tampoco lo que digo es cerrado, pero más o menos, ¿vale? Unas 1.500 iglesias. Mi papá es el responsable de la zona de Madrid. A su cargo hay 600 predicadores y unas 200 iglesias, más o menos. Venimos de padres pastores también, como decía el pastor. Conocí a un pastor en Carolina del Norte que decía, yo me he criado en cuna de oro. Digo, ¿pero por qué, pastor? Dice, porque mi papá fue pastor. Digo, entonces yo también, porque mi papá es pastor. Dice, pues tú te has criado en cuna de oro también. Estoy aquí porque el año pasado, a través de las redes sociales, hace ya algunos años, el pastor Isaí, de Carolina del Norte, me escucha y contactó conmigo para invitarme. Vino la pandemia y se paró todo. Pero terminada la pandemia, volvió de nuevo a contactar conmigo. Él hacía 12 años de pastor y la iglesia también hacía 12 años que se abrió, porque la abrió él. Y me invitó y estuvimos allí el año pasado, más o menos en estas fechas, con mi esposa, que ella canta al Señor, como el pastor, así, canta al Señor. Y estuvimos allí 5 días, no pude estar más. La reunión que hicieron, pues llamaron a más pastores y más pastores nos escucharon y hicimos ahí una amistad con alguno de ellos muy bonita. Este año han vuelto a celebrar el número 13 y un pastor que estuvo el año pasado, que se llama Benito, él una semana antes también celebra cumpleaños en la iglesia. Ellos cumplían 29 años, entonces se pusieron en contacto tanto el pastor Isaí como el pastor Benito para traerme este año nuevamente y compartir en el aniversario del pastor Benito y en el aniversario del pastor Isaí. Tengo 2 ovejitas del 2018, mi hermana Carmen y mi hermano Frankie, que también me conocieron por las redes sociales y a partir de ahí siempre hemos tenido una amistad. La primera vez me pidieron quedarme con ellos, pero no pude quedarme porque tenía que hacer cosas en España. Pero esta vez al volver, pues estuve 2 semanas, una semana con el pastor Benito, otra semana con el pastor Isaí, y guardé una semana para estar aquí en Miami con ellos. Y conozco mucho al pastor Jaciel, también por las redes sociales. Alguien le habló de mí, me escuchó. Yo a él ya le había escuchado, él tiene muchos seguidores. Hicimos una bonita amistad. Y muchas veces hemos hablado de la Biblia, en algún que otro vídeo me ha pedido consejo, le he dado. Otras veces hemos entrado en una controversia, él y yo. No, yo creo esto, pues yo creo lo otro. Y nos llevamos muy bien, hay mucho cariño, mucho respeto, mucho amor. Y le dije que iba a estar aquí porque él ya me había dicho, me gustaría que algún día estuviese por aquí. Pues se lo dije. Y bueno, pues aparte de ir a su iglesia, él preparó algunas otras iglesias, como ayer estuvimos en la iglesia, no recuerdo el nombre del pastor ahora, Ricardo, es que soy muy olvidadizo yo. Y también en la iglesia del pastor. Y estando aquí, otro hermano en las redes sociales que también me seguía, se llama Germán, su pastor se llama Pedro, me dijo, pastor, sé que estás aquí en Miami. Digo, sí, puedes venir conmigo. Me contactó antes de venir.
y puedes venir a la iglesia el martes, ¿de acuerdo? También estuvimos allí el martes, el viernes en la iglesia del pastor Jaciel, el sábado en la iglesia del pastor y hoy con ustedes por la gracia del Señor. Amén. Y Dios me está bendiciendo de una manera especial. 2 semanas antes me llamó un pastor de Chicago, estuve con mi esposa. Al venir, 2 semanas después, fui donde el pastor Isaí, pastor Benito, ahora aquí. En total, llevo casi un mes fuera de mi casa, en la preciosa nación de los Estados Unidos de América, compartiendo la palabra del Señor. Allí a Chicago fui con mi esposa, pero al venir ya me tuve que traer a mi hermano Adán, que es mi hermano de carne, mi hermano menor, y porque ella no pudo venir porque los niños van al colegio y allí el gobierno, si no los llevas, ya faltaron la semana de Chicago, no podían faltar 21 días más. Entonces ya tuve que venir con mi hermano y estoy deseando volver para ver a mi esposa, para ver a mis hijos, para ver a mis padres, para ver a mis hermanos, para ver a mis tíos, para ver a mi abuela, para ver a toda la familia que hace mucho tiempo que no lo veo. Pero mientras estoy gozoso de hacer lo que más me gusta hacer, que es predicar la palabra del Señor, servirle al Señor, conocer a hermanos, a pastores llenos del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, dicho esto, entramos en la palabra del Señor. Amén. Vamos a ir a Hebreos capítulo 4 y verso 12. Aleluya. Si ven que alguna vez toso, es que sufro en marzo y abril de alergia. Hebreos 4:12, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Levanta tus manos. Amantísimo Padre, te damos gracias por este momento. Ruego que me uses y me unjas con el poder de tu Espíritu para poder compartir tu preciosa palabra a tu pueblo. Que seas tú llevando la palabra del corazón y que te glorifiques, porque tú eres nuestro Dios y a ti te damos toda la gloria. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, el libro de Hebreos, como ustedes saben, el apóstol no es conocido, no se sabe quién escribió el libro de Hebreos. Algunos dicen que Pablo, otros dicen que Apolos, pero en sí no se sabe quién lo escribió. Lo que sí es que hay una riqueza impresionante en el libro de Hebreos. Resulta de que los judíos convertidos al cristianismo estaban apostatando de la fe porque los estaban persiguiendo y matando por causa de Cristo. Algunos entregaban su vida, pero otros no. Otros negaban la fe. La manera de negar a Cristo era ir al tabernáculo que todavía estaba levantado y cogían un cordero o un macho cabrío, le rajaban el cuello, derramaban la sangre, pisaban la sangre con sus pies y decían ellos en voz alta: esta es la sangre de Jesús, una sangre inmunda. Por eso dijo el apóstol: ¿cuánto castigo pensáis que recibirá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviese por inmunda la sangre del pacto? Porque es eso lo que hacían. Derramaban la sangre, pisaban, decían: esta es la sangre de Jesús, una sangre inmunda. Entonces, el apóstol, preocupado de que aquellos judíos se fuesen del cristianismo al judaísmo de nuevo, él escribió la epístola a los hebreos. Por eso vas a encontrar que siempre hace una comparación entre el Antiguo Testamento y Jesús.
Y dice que los ángeles son siervos, pero Jesús es el Hijo. También dice que Moisés fue fiel como siervo en la casa del Señor. Jesús fue fiel como hijo enfrente de la casa del Señor. Claro, uno puede decir, ¿y qué diferencia hay si uno es fiel como siervo y el otro como hijo? Hermanos, es más difícil ser fiel como hijo, porque el siervo recibe salario y tiene un compromiso con su amo, pero un hijo tiene confianza con su padre. Jesús fue más fiel como hijo que Moisés como siervo. Es impresionante. Luego sigue diciendo que Jesús es mayor que Josué, porque Josué los metió a la tierra prometida, Jesús nos lleva a la nueva Jerusalén. Luego dice que Jesús es mayor que el día de reposo. ¿Por qué? Porque el día de reposo era un día, Jesús es nuestro descanso para siempre. Dice que Jesús es mayor que los sacerdotes del Antiguo Testamento porque ellos morían. Jesús murió y dentro de él, el reino de la muerte, se peleó con ella, la venció en 3 días, salió victorioso y ya no muere más. Él es sacerdote para siempre. Termina diciendo que la sangre de los machos cabríos no se puede comparar con la sangre de Jesús, porque la sangre de los machos cabríos cubre el pecado, la sangre de Jesús quita el pecado para siempre, lo borra del registro de Dios para siempre. Y está haciendo esa comparación entre el Antiguo Testamento y Jesús, porque como dije ayer, si usted quisiera sacar un Jesús del Antiguo Testamento con tanta gloria, poder y unción como el del Nuevo, necesitaría un campeón como Josué, un profeta como Moisés, a 2 sacerdotes, Melquisedec y Aarón, a 2, a Judá y a Simeón, un hombre tan sufrido como José y un hombre que soporte tanto como Job, un anciano con tanta fe como Abraham y un joven con tanta fuerza como Sansón, un hombre que profetice tanto como Jeremías y un hombre que tenga tanta revelación como Daniel, un guerrero como Gedeón, un valiente como David, un sabio como Salomón. Y no solo esto, sino también el arca, el propiciatorio, los 2 querubines, el cordero sin mancha, el ave mojado en sangre, el sacerdote que sacrifica al ave, el pan sin levadura, el cordero de la Pascua, las ofrendas levíticas, la ordenanza de la vaca alazana, el gran día de la expiación, el paso por el mar rojo, los 12 monumentos de Josué, el árbol echado en las aguas de Mara, la roca golpeada, la serpiente de bronce. Y tiempo me faltaría, como dijo el apóstol desconocido a la carta de los hebreos, de añadir a esta lista a Jefté, a Barab, a Samuel, a los profetas, a los apóstoles y a todos nosotros. ¿Y sabes qué? Que todavía no llegaríamos a la planta de los pies de Jesús de Nazaret. Él es único y exclusivo para siempre. Apláudele a Él. ¡Aleluya! Dios está aquí. Por eso, mientras el autor a los hebreos intenta explicar que como Jesús no hay otro, que no abandonen a Jesús, que es el único camino, la verdad y la vida, es ahí cuando él dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Está hablando de la palabra y ahora se va a Dios. Dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Yo le digo al autor a los hebreos, ¿por qué dices que para la palabra no hay nada oculto y terminas diciendo que no hay nada oculto para él? Comparte la palabra la misma naturaleza de Dios. Ante Dios no te puedes ocultar y ante su palabra tampoco te puedes ocultar, porque ella descubre lo que hay dentro de nosotros. No podemos mentir a la palabra de Dios. La puedes mentir, pero no la puedes engañar, pues ella sabe quién eres y te conoce, y lo que Dios quiere hacer a través de ella es transformarte y transformarme para su gloria. Ahora bien,
como él está haciendo una comparación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, empieza diciendo: la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo. ¿A qué espada se está refiriendo? Como él hablaba del Antiguo Testamento, no estaba hablando de la espada de Roma ni de la espada de Grecia, sino de la espada del sacerdote, la que usaba para la víctima del sacrificio. Porque la espada del sacerdote a veces no podía romper hueso, por eso estaba afilada por ambos lados. Por eso dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo. Desde la primera espada de Aarón hasta la última de aquel tiempo, había algo más poderoso que la espada del sacerdote, y es la palabra de Dios. Porque la espada del sacerdote se introducía dentro de la víctima. La palabra de Dios entra dentro del ser humano y parte el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es impresionante. La espada del sacerdote solamente podía sacrificar, pero la espada de Dios entra dentro y transforma y convierte al pecador para que no tenga que ir más a los sacrificios. Con un solo sacrificio, Jesús nos hizo perfecto para siempre y nos ha puesto la conciencia de Dios dentro de nosotros, de manera que somos sensibles al pecado. Cuando la palabra de Dios entra dentro de ti, pone la misma vida de Dios dentro de ti. Entonces la vida de Dios se manifiesta dentro de ti y ya no puedes ocultar que has recibido la vida de Dios. No hay discípulos secretos en el cristianismo, no hay discípulos cerrados en el closet, pues la misma vida de Dios se manifiesta a través de ti y no puedes ocultar que Dios con su palabra ha transformado tu vida para siempre. Alguien que encuentra a Cristo o Cristo le encuentra a él, no puede ocultar que Cristo le ha encontrado. Es como un tráiler que pasa por encima de ti. ¿Puedes ocultar que un tráiler te ha pillado? ¿Puedes ocultar que un tráiler ha tenido un impacto sobre tu cuerpo? No puedes ocultarlo. De la misma manera no puedes ocultar cuando hay un nuevo nacimiento producido por el poder de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios entra, la vida entra y se manifiesta. Y encontrarte con Cristo es así. Es que cuando naces de nuevo, el Jesús histórico y respetado por devoción o por religión se convierte en una relación de devoción. Los hijos de los pastores nos hemos criado en el patio de la casa de Dios, pero un día tuvimos un encuentro y Dios nos metió en su casa. Porque siempre les digo a la gente, a los hijos de los pastores, digo, tener cuidado, porque ser hijo de pastor es una bendición, pero es una responsabilidad muy grande, porque crees que Dios te pertenece por herencia. Y Dios no es un coche que puedes heredar. Dios no se hereda, Dios se revela. Y hasta que no recibas a Cristo, Dios es el padre de tu padre, pero no es tu padre, porque Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. No podemos manipularlo y decir, mañana voy a conocer a Dios. He sido pastor 7 años de la iglesia de Aranjuez. Dentro de la congregación había ovejas fieles y había también alguna cabra con turbo. De esas que te dicen, pastor, este año nuevo ya no bebo más. Yo le miraba y decía, vas a beber más que nunca en tu vida. Porque uno no puede decir, mañana voy a conocer a Dios. No puede hacer eso, porque no le puedes manipular a Dios. No puedes decirle, ahora me vas a pertenecer, y Él te mira y dice, no, no es que tú me recibas a mí, es que yo te recibo a ti. Tú te arrepientes y yo te recibo. Porque no eres tú quien me recibe en tu casa, soy yo que te recibo en la mía. Por eso Jesús dijo, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar, porque Dios no es información para atraparlo, Dios es revelación, y una persona que Él se quiere revelar, ¿a quién? A quien viene humillado delante de Él y le dice, sé que no soy digno de ti, pero qué bien harías a mi vida si tú te revelaras a mí. Es la voz de la humildad que Jesús escucha desde lejos. Por eso dice que esta palabra penetra y transforma. Pero no solo dice que es espada. Si nos vamos a Santiago capítulo 1, verso 21, dice el apóstol, el que oye la palabra pero no la hace,
Es semejante al hombre que considera su rostro en un espejo. Cuando se va, se olvida de cómo es su rostro. Pero el que oye la perfecta ley, la de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será feliz en lo que hace. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada más triste que oír toda la palabra de Dios a través de un siervo tan ungido como el pastor todos los domingos y no cumplirla. No hay nada más triste que irse al infierno desde el banco de una iglesia. Cuántas oportunidades, cuántos llamados, cuántas lágrimas derramadas, pero cuando uno escucha la voz de Dios y la obedece, qué feliz es la persona que obedece la palabra del Señor. Mirad, iglesia, el cristianismo no persigue la felicidad. No está hecho el cristianismo para la felicidad. Por eso no predicamos: ven a Cristo y serás feliz, ven a Cristo y tus enfermedades serán sanadas, ven a Cristo y económicamente serás más que Bill Gates. No se puede decir eso, porque a veces el Señor sana y otras veces no sana. A veces hay felicidad y a veces hay tristeza dentro del cristianismo. El cristianismo no persigue la felicidad, persigue la santidad. Pero es que la santidad de verdad da una felicidad tremenda de servir al Señor en espíritu y en verdad. Cuando uno conoce a Dios, no persigue la felicidad, persigue la santidad. Pero qué triste se encuentra cuando peca. Porque la mayor señal de haber nacido de nuevo no es ser impecable. Todos caemos. Es entristecerte y el mundo te se cae cuando pecas delante del Señor. Dices: ¿qué me ocurre, Señor? Y la Biblia dice: la tristeza según Dios te lleva al arrepentimiento. Entonces, no solo la palabra es espada que transforma, sino que es espejo que te muestra la realidad de tu pecado para que no vivas feliz con él. No puedes vivir feliz con el pecado. Se vive feliz con Jesús. Ahora bien, el apóstol dice que la palabra es espada, Santiago dice que es espejo, pero si nos vamos a 1 de Pedro capítulo 1, dice el apóstol: ustedes han renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mirad, hermanos, dice: habéis renacido. La palabra renacer significa nacer dos veces. ¿Por qué dice habéis renacido? Porque primero nacimos de nuestros padres, de una simiente caída venida de Adán. Pero luego la palabra de Dios ha venido y hemos renacido otra vez, pero ya no de la simiente de nuestros padres venida de Adán, sino de la simiente de la palabra venida de Dios. La semilla se reproduce según su género. Por eso dice Génesis capítulo 5 que Adán tuvo un hijo según su imagen y semejanza. Porque un manzano, ¿qué da? Manzanas. Y un peral, peras. ¿Qué da Adán? Por eso cuando nacemos de primeras, ves el niño, qué bonito, qué inocente. Es un pequeño pecador, muerto en delitos y pecados, que cuando sea grande necesitará rendirse al Señor para nacer de nuevo. Pero ¿qué es lo que hizo Dios? ¿Derribó Dios la semilla de Adán? No, dejó que creciera. Lo que hizo Dios es levantar una nueva semilla. Por eso el ángel vino donde María y le dijo: ahora vas a quedar embarazada. Dice ella: ¿y cómo, Señor, si no conozco varón? Dice: no, es que esta no es semilla humana, es una nueva creación. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la sombra del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y nació Jesús como semilla nueva. No pecó en los 33 años de su vida y luego se llevó los pecados de la semilla de Adán a la cruz. Murió por los pecados de los hijos de Adán y resucitó a novedad de vida. Y ahora te manda a ti la semilla de su palabra para que ahora nazca en ti la semilla de la palabra. Si cuando recibiste la semilla de Adán te comportabas como él, cuando recibes la semilla de Cristo te comportas como Cristo. Si en la semilla de Adán había muerte, en la semilla de Cristo hay vida. Por eso Pablo, hablando de las dos cabezas federales en Romanos 5, dijo: hay dos hombres en esta vida, no hay más. Para Dios existen dos, Adán y Jesús. Todos los que están en Adán mueren, los que están en Cristo viven para siempre.
nombre, porque Él venció a la muerte. La pregunta es, ¿dónde estás? ¿En Adán o en Cristo? Para Dios no hay gitanos y no gitanos, judíos o gentiles, blancos o morenos. Para Dios es Adán o Cristo. ¿Dónde está usted? Yo le aconsejo, por favor, y te ruego, por favor, que vayas a Cristo, te rindas a Él, porque en Adán todos mueren, mas en Cristo todos son vivificados. Entonces el autor a los Hebreos dice que la Biblia es espada, Santiago que es espejo, Pedro dice que es semilla. Pero si nos vamos a 2 de Pedro capítulo 2, dice el apóstol: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Mirad, hermanos, el orden es correcto. Pedro escribe en su primera epístola: ustedes han renacido por la palabra. Y en la segunda escribe: ustedes crecen por la palabra. No dijo en la primera ustedes crecen y en la segunda ustedes nacen, sino primero ustedes nacen y luego ustedes crecen. Porque no puede crecer lo que no ha nacido. Por eso a veces, como pastores que amamos a las almas, decimos: es que llevas 20 años y no creces. Sí, el problema es que no ha nacido. Y es que el que no nace de nuevo no puede crecer en esta salvación, porque el orden de Dios es que primero se nace y luego se crece. Se nace por la palabra y se crece por la palabra. No puedes divorciarte del origen de tu nacimiento. Tienes que seguir permaneciendo en el mismo origen de donde naciste, en la palabra de Dios. Por eso uno no puede nacer hoy en Cristo y decir: he nacido por la palabra, pero ya no vivo por la palabra. No, ya no. Ahora vivo porque ya he recibido la vida. No te puedes separar del origen de tu nacimiento. Naces por la palabra, pero creces por la palabra. Y si te separas de la palabra, no va a haber crecimiento para tu vida. Pues en el mundo natural uno crece y se independiza. En el mundo del Señor no existe la independencia. Has nacido por Él y debes de permanecer en Él. El autor de los Hebreos dice que es espada, Santiago que es espejo, Pedro que es semilla, Pedro dice que es leche. Pero si nos vamos a Lucas capítulo 4 y verso 4, Jesús le dijo a Satán: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí, ¿sabe qué le estaba diciendo? Le estaba diciendo a Satanás: mira, tú me dices que convierta las piedras en pan para saciar mi hambre. Tengo poder para hacerlo, pero no escucho por lo que... yo no vivo por lo que siento. Yo vivo por lo que escucho. Siento hambre, pero no he escuchado a mi Padre que pueda comer. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Sabes? Nosotros no vivimos por lo que sentimos, vivimos por lo que creemos. Lo que sale de la boca de Dios es punto final para la iglesia. El mundo puede tener muchas diversidades y muchas verdades. Nosotros tenemos una. Puede tener muchos temas. Nosotros solamente tenemos un tema: Cristo Jesús. Pueden tener muchas diversiones. Nosotros solamente tenemos una, y es la muerte, la cruz del Calvario. Pueden tener muchas formas de vivir. Nosotros una: la santidad y la verdad. Pueden comportarse como quieran, pero nosotros nos comportamos como Dios ha dicho: misericordiosos, bondadosos, amándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Pues no tenemos más palabras que la palabra de Dios. No podemos inventarnos un Dios a nuestra manera. Ni queremos ni podemos. Hemos recibido el Dios de la palabra de Dios y con Él nos quedamos, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces Hebreos dice que es espada, Santiago que es espejo, Pedro que es semilla, Pedro dice que es leche, Jesús dice que es pan. Pero si nos vamos a Hebreos capítulo 5, dice el apóstol: qué pena que después de tanto tiempo, habiendo oído la palabra, todavía sois niños y necesitáis la leche y no el alimento sólido. Dice el apóstol: porque el que bebe la leche es inexperto en la palabra, pero el que come carne ha crecido. Date cuenta, el apóstol Pedro dice que hay que beber la leche, ¿verdad? Pero el apóstol de los Hebreos dice: qué pena que bebáis la leche. Digo yo, o es pena o hay que desearla.
No, es que el apóstol a los hebreos hablaba a cristianos que ya debían de haber crecido. El apóstol Pedro hablaba a cristianos recién convertidos. Entonces, como el apóstol a los hebreos hablaba a cristianos de muchos años, esperaba darles carne, pero no podía. El apóstol Pedro sabía que tenía que dar leche porque estaban recién convertidos. ¿Qué poder tiene la palabra? No cambia su verdad, pero se amolda al crecimiento de la iglesia. Por eso el pastor sube a predicar y predica. Puede predicar sencillo con mucha profundidad. No importa, el Espíritu de Dios toma sus palabras y las lleva al recién convertido como leche y al hombre que lleva muchos años en Dios como carne. Porque no cambia su verdad, pero se amolda al crecimiento de la iglesia. Porque Dios está trabajando a través de su palabra y Dios no hace nada si no es por su palabra. Entonces el autor de los hebreos dice que es espada, Santiago dice que es espejo, Pedro dice que es semilla, también dice que es leche, Jesús dice que es pan, Hebreos dice que es carne. Pero si nos vamos a Jeremías capítulo 23, le dice Dios al profeta: no es mi palabra como martillo que golpea la piedra. ¿Sabes por qué? Porque no hay nada que transforme más el corazón del hombre que el poder de la palabra de Dios en la mano de nuestro Dios. ¿Cómo transforma el corazón del hombre? Entonces Hebreos dice que es espada, Santiago dice que es espejo, Pedro dice que es semilla, Jesús dice que es pan, Hebreos dice que es carne, Jeremías dice que es martillo. Pero si nos vamos a Efesios capítulo 5 y verso 25, dice el apóstol: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada que purifique más a una iglesia que exponer la verdad de la palabra de Dios no adulterada, con un corazón lleno de santidad y de temor de Dios. Es ahí cuando Dios usa su palabra para limpiar a sus hijos, purificarlos de toda mancha de este mundo y enseñarles a andar de acuerdo a su voluntad. Jesús dijo a los apóstoles: ustedes están limpios por la palabra que yo os he hablado. Porque no hay palabra que limpie más que la poderosa palabra de nuestro Dios. Apláudele al Señor. Entonces Hebreos dice que es espada, Santiago dice que es espejo, Pedro dice que es semilla, Jesús dice que es pan, Hebreos dice que es carne, Pedro dice que es leche, Jeremías dice que es un martillo, Jesús dice que es pan, Pablo dice que es agua. Pero si nos vamos a Salmo, en el capítulo 119 dice el salmista: más dulce que la miel es tu palabra mi paladar, Señor. ¿Sabes por qué? Porque no hay nada que endulce más que las promesas de la palabra de Dios. Cuando uno está enfermo puede ir a Dios, Dios va a hacer su voluntad, pero hay una promesa: por su llaga hemos sido todos sanados. Uno puede decir: pastor, pero esa promesa no se cumple porque hay cristianos que mueren de enfermedad. No, siempre se cumple, siempre se cumple. No, pastor, que yo he tenido hermanos enfermos y que han muerto y se han ido con el Señor ya, y se fueron y se sanaron. Porque nada tendré yo en el cielo que no haya sido comprado en el Calvario. Todo lo que tengo en el cielo lo compró Jesús en la cruz para mí. Salvación y sanidad es por Cristo Jesús para siempre. Entonces Hebreos dice que es espada, Santiago dice que es espejo, Pedro dice que es semilla, Jesús dice que es pan, Hebreos dice que es carne, Jesús dice Jeremías dice que es martillo, los salmos dicen que es lámpara. Pero si nos vamos un poquito más para abajo, ¿sabes qué dijo otra vez el salmista? Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque el mundo tiene muchas luces, pero la iglesia solamente tiene una luz: la luz de la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios. Y no tenemos otra luz que la palabra de Dios. Pero también dice el salmista: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra del Señor. Sí, entonces Hebreos dice que es espada, Santiago dice que es espejo, Pedro dice que es semilla, Jesús dice que es pan, Hebreos dice que es carne, Jeremías dice que es martillo, Pedro dice que es leche, Jesús dice que es pan, Salmos dice que es miel, también dice que es lámpara, dice que limpia. Pero si nos vamos a Lucas capítulo 24, los del camino de Maús, cuando entra en la casa el Señor y presenta la comida, desaparece el Señor y dicen ellos:
este caminante era el Señor, ha desaparecido. Dice el otro, sí, es el Señor, no lo sabíamos, nos habló de la palabra en el camino, pero no sabíamos que era Él, es Él. Entonces el otro le dice, ahora entiendo y comprendo por qué ardía mi corazón en el camino cuando Él nos hablaba la palabra del Señor. Entonces, para los del camino de Emaús, la palabra no era agua, era fuego que ardía. Pero si Pablo dice que es agua y los del camino de Emaús dicen, yo no he sentido agua, yo he sentido fuego. Y el salmista decía, yo no he sentido ni agua ni fuego, yo he sentido que es miel en mi boca. Jeremías dice, yo me quería apartar del Señor, pero no sé qué pasó. Un martillo me golpeó y sé que ha sido su palabra. El apóstol Pablo podía decir, mira, vi a la iglesia sucia, pero se limpió de momento porque le cayó un chaparrón como las cataratas del Niágara del cielo y lavó por medio de la palabra de Dios. Hebreos podía decir, no es martillo, no es martillo, es una espada que traspasa. Y el apóstol Pedro le podía decir, no te confundas, no es espada, es una semilla que se siembra y la vida de Dios florece. La semilla es imparable porque la espada traspasa, pero la vida crece. Por eso te vas a encontrar que en las carreteras un camión no rompe la carretera, pero te fijas en el borde de la carretera, la vas a ver agrietada y un poquito de hierba. Lo que no ha hecho el tráiler con el peso, la ha hecho la pequeña semilla con la vida. Ha roto lo que el peso del tráiler no podía romper, porque no puede romperte la vieja naturaleza, administraciones humanas. Pero cuando entra la semilla de la palabra de Dios es pequeña, pero tiene la vida y la potencia de donde viene, la vida y la potencia del cielo que entra dentro de ti y florece la vida de Dios allí. Claro, imaginaros a ellos de pelea. Pedro dice, no es agua, el otro, no es fuego, y el otro, es espada, no te confundas, es martillo. Dice, no es leche, el otro dice, es carne. Y yo digo, ¿qué es la palabra? Uno dice que es carne, el otro dice que es leche, el otro dice que es martillo, el otro dice que es agua. ¿Sabes qué es la palabra? La palabra simplemente es lo que necesitas. ¿Tienes hambre? Ella es pan. ¿Estás perdido en el camino? Ella es luz que alumbra las promesas y la verdad de Dios. ¿Necesitas salir a la guerra? Es espada que corta cabeza de demonios principados. ¿Estás enfermo? Es salud para el cuerpo y para los huesos. ¿Estás sucio? Es agua que limpia y sacia tu interior. ¿Sabes qué necesitamos? Necesitamos más que nunca la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Apláudele a la palabra del Señor. Cuando grite fuerte. ¿Está aquí el Señor? ¿Cuántos aman su palabra? Aleluya. El libro de Dios, libro amado y misterioso, pero cuando estemos con Él todos sus misterios serán revelados. Ha sostenido al mundo su palabra. Dios creó la tierra con el poder de su palabra. Dice el salmista, Él mandó y existió, Él lo dijo y fue hecho. Bendito sea el libro del Señor. Bendito sea el libro del Señor. Que algunas iglesias no quieren hacer caso a la palabra, no importa. Ya ha escuchado usted a su pastor. No hay nada más importante que la palabra del Señor. Que se levanten evangelistas o profetas y apóstoles falsos, pero la iglesia del Señor, la verdadera, caminaremos a la luz de su palabra, sin volvernos a derecha ni a izquierda, sometidos a la verdad de la palabra de Dios. Aleluya. Este libro de pasta negra y corazón blanco ha transformado a millones de personas. Una sola palabra de este libro, una sola palabra. Llamaron una vez por teléfono. ¿Sí? ¿Está Ramón y Maruja? Son mis padres. Venden flores. Digo, ¿no están? Dice, quiero un ramo de rosas. Yo tenía 14 años. Digo, mi madre no está. Dice aquel hombre, luego llamo. Le digo, Dios le bendiga. Y cuelgo. 3 días después, llama aquel hombre. Se pone mi mamá. ¿Quién es? Dice, ¿dónde está aquel joven?
Dice, ¿qué joven? Dice, el joven que hablé hace 3 días con él. Dice, que no, yo estoy preguntando por un joven. ¿Pero qué joven está preguntando usted? Yo quiero un ramo de rosas que llamé hace 3 días. Pregunté por Ramón y Maruja. Dice mi madre, ¿Maruja soy yo? Sí, pero ya no quiero hablar con Maruja, quiero hablar con aquel joven. Porque ya no quiero un ramo de rosas. ¿Y qué quiere usted? ¿Qué le pasó? Es que hace 3 días yo llamé preguntando por usted, por un ramo de rosas. Pero un joven antes de colgar me dijo, Dios te bendiga. Llevo 3 días sin dormir, 3 días sin comer. Aquella palabra ha entrado dentro de mí y no me suelta, me abraza y no me suelta. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Una palabra de Dios. Ahora bien, estamos en espada. Estamos solamente en espada. Pero ahora dice el verso, es viva. Es viva. No dice tiene vida, sino es. Porque todo lo que tiene vida se puede perder, pero lo que es no se puede perder. Antes de la pandemia todos teníamos dinero. Después de la pandemia nadie tenía dinero, pero éramos las mismas personas. La palabra no tiene vida para perderla, es la vida de Dios. Y sabes, todo lo que tiene vida tiene movimiento. Por eso la palabra de Dios no es un libro muerto, es un libro que está vivo. Se mueve, traspasa, edifica, consuela, levanta, reprende, corrige, da mandamientos, da promesas. Sí, es un libro que está vivo. ¿Y sabes lo que pasa? Que cuando la palabra de Dios entra, lo primero que produce es la vida. ¿Y cuál es la señal de la vida? La señal de la vida es el movimiento. Porque todo lo que está vivo se mueve. Mira, tengo 3 hijos. Mi hija Rebeca con 16. Mi hijo Manasés con 10. Se da cuenta, un hombre se acuerda de los números de sus hijos. Porque le pregunta a su nombre, ¿cuántos años tiene tu hijo? Y dice, no sé si 15 o 16. La madre lo sabe bien, pero los hombres, yo me acuerdo. Mi niña tiene 16. Mi niño tiene 10. Y tengo uno muy pequeñito que tiene 15 meses. Mi Enrique es guapísimo, no ha salido a mí. Y cuando él nació, yo soy un poquito maniático con mis cosas. Dejábamos la luz del baño encendida cuando dormimos para que haya un poquito de luz. Y me viene a la mente, a ver si se ha ahogado el niño o le ha pasado algo. Me levanto para ver si está vivo. Y como está la luz apagada, ¿qué es lo que miro de su cuerpo? El estómago. No miro sus pies porque como está durmiendo no se mueve. No miro su cabeza porque está durmiendo no se mueve. Ni sus manos. Pero miro la barriga. Y cuando la barriga hace así, digo yo, se está moviendo, está vivo. Porque todo lo que tiene vida tiene movimiento. Cuando uno recibe la vida de Dios, de la palabra, tiene movimiento dentro de él. Por eso haces daño a un hermano y si no tienes la vida de Dios te acuestas y no pasa nada. Pero si tienes el movimiento de la palabra, hay algo que te dice, no puedes dormir esta noche. Has hecho mal y mañana tienes que pedir perdón. Cuando pecas contra el Señor hay algo que se mueve dentro de ti. Cuando llevas un día sin orar hay algo que se mueve dentro de ti. Porque la vida tiene movimiento. No digo, hermanos, no digo porque el movimiento no es lo mismo que dar vueltas en la iglesia. No es lo mismo que conocer la religión. No es lo mismo conocer el sistema que tener movimiento. Uno puede tener religión sin tener vida. Uno puede venir a la iglesia sin tener al Dios de la iglesia. Uno puede conocer la casa de Dios sin conocer al Dios de la casa. Pero cuando Dios se manifiesta, hay movimiento dentro de ti que te lleva al Señor. Entonces el que recibe la palabra recibe vida. El que la cree recibe identidad. Porque cree lo que la palabra dice. ¿Y qué dice la palabra? Número 1, que somos hijos de Dios. ¿Sabes qué privilegio tan grande? Soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto valgo? Bueno, la Biblia dice, no habéis sido comprados ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha, preparado antes de la fundación del mundo y manifestado en los postreros tiempos por amor a ustedes.
Levanta tu mano conmigo y repite: soy hijo, valgo su sangre. Uno me puede decir: wow, pastor, ¿tan importante soy que valgo su sangre? No, eres tan pecador y yo que Dios para salvarme derramó su sangre. Pero el hecho de que me haya comprado me ha dignificado. La gloria no recae en la compra, la gloria recae en el comprador. Sí, me ha comprado el Rey, eso me da valor. No es lo mismo un balón de baloncesto en mi mano que en la mano de Jordan. No es lo mismo. Por eso no es lo mismo un pecador en la mano que Satanás que en la mano de Dios. En la mano de Dios es dignificado. Recibe valor por aquel que lo sostiene. Entonces tengo el Espíritu. Perdón, soy un hijo de Dios y valgo la sangre. Pero no solo eso, tengo el Espíritu. Hay gente que dice: yo tengo un coche muy bueno. Digo: no importa, yo tengo al creador de ese coche. Pastor, tengo una casa tremenda, si la ve con piscina. No importa, tengo al Dios que creó los mares. Porque la Biblia dice: no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamáis: Abba, Padre. Levanta tu mano conmigo y repite: tengo el Espíritu, valgo la sangre, soy un hijo de Dios. Lo que soy, en Cristo lo soy. Lo que tengo, en Cristo lo tengo. Lo que valgo, en Cristo lo valgo. Ni Satanás, ni este mundo pueden decirme lo contrario. ¡Aleluya! El Señor está aquí. Entonces el que recibe la palabra recibe vida, y el que la cree recibe identidad. Y el que la vive recibe crecimiento. Porque Enrique tiene identidad, sabe que es mi hijo. Bueno, tiene 1 año y medio, pero ya me llama papá. Así, pero ya sabe que soy su padre. Tiene vida e identidad. Pero si el niño no crece, el niño tiene que crecer, y va a crecer. Entonces, uno puede recibir a Cristo, tener identidad, pero no tiene crecimiento. Hay áreas en su vida que están enfermas. ¿Cómo uno crece en Dios? ¿Quiere que se lo diga? La manera de crecer en Dios es esta. Dice Juan: hijitos míos, no pequéis, pero si pecáis, tenéis un abogado, a Jesucristo. Date cuenta que está hablando a niños pequeños. Hijitos, no pequéis. La palabra hijitos denota amor, pero niñez. De hecho, aconseja no pecar. Es como que le dices al niño: no toques la estufa que te calienta y la mano te achicharra. Hijitos, no pequéis. Pero ahora dice Juan: os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido. El niño que le vencía el pecado se ha convertido en joven, ha crecido en el Señor y ahora vence lo que antes le vencía. Crecimiento. Pero ahora dice: os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Un padre es porque tiene fruto. Uno no puede ser padre si no tiene fruto. Quiere decir que está hablando de un crecimiento gradual, de niño a joven y de joven a padre. Porque Dios quiere tu crecimiento, Dios quiere que crezcas, Dios quiere que Pedro Losada también crezca. Él no quiere verme todos los años igual, quiere verme a semejanza del Hijo de Dios cada año más, cada día más, cada segundo más. Pero ahora Juan escribe al revés. Dice: os escribo a vosotros padres, porque conocéis al Señor. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido. Y os escribo a vosotros hijitos, porque conocéis al Padre. Digo yo: vamos a ver, Juan, aquí escribes de niño a joven y de joven a padre, y allí escribes de padre a joven y de joven a niño. ¿Qué quieres? ¿Que crezcamos o que no crezcamos? ¿Que seamos padres o que seamos niños? Dice: no, Pedro, en Juan, cuando hablo de niño a joven y de joven a padre, estoy hablando de tu crecimiento. Porque Dios quiere que crezcas. Dios no te quiere ver un niño fluctuante llevado por cualquier viento de doctrina. Él quiere que crezcas. No te quiere ver siempre con la falta de perdón que llevas toda la vida. Él quiere que crezcas. No quiere que tengas esa raíz de amargura que llevas desde hace mucho tiempo. Él quiere que crezcas. No te quiere ver siempre triste por los problemas. Él quiere que crezcas en fe y en confianza. Dios quiere tu crecimiento. Pero a la vez que quiere tu crecimiento, luego escribo de padre a joven y de joven a niño. Porque en el mundo natural la independencia es la señal de crecimiento. Un niño crece a los 17 años, 18
muchacho sale de su casa, tiene una novia, se casa y ya no depende de su padre. Un ave crece, sale del nido y ya no depende de su madre. Un pez crece, se va de su madre, porque la señal del crecimiento es la independencia. Pero en el mundo del Señor no existe la independencia. Por eso habla de niño a joven y de joven a padre. Él quiere que crezcas, pero luego habla de padre a joven y de joven a niño. Él quiere que dependas, porque Dios ama tu crecimiento, pero no ama tu independencia. Él sabe que para crecer no hay hombre tan grande que pueda independizarse de él. Si quieres crecer, tienes que depender. Entonces, el que recibe la palabra recibe vida, el que la cree recibe identidad, el que la vive recibe crecimiento. Hemos ido a espada, hemos dicho qué es lo que necesitamos, luego hemos ido a vida, hemos visto estos 3 puntos. El que recibe la palabra recibe vida, el que la cree recibe identidad, el que la vive recibe crecimiento. Y ya de verdad que con esto termino, pero como ustedes reciben también la palabra, y a mí me gusta esto, yo me puedo quedar aquí esta mañana. Termina diciendo: no hay nada oculto que no sea manifiesta en su presencia. ¿Sabes quién descubre a un cristiano falso del verdadero? ¿La palabra? Sígueme ahí, maestro. Un poquito más deprisa. Está aquí el Señor. Gracias. Mirad, 2 mujeres viven en la misma casa, con 2 habitaciones diferentes. Tienen 2 hijos más o menos de la misma edad, meses. Pero dice la Biblia que una de ellas, no sé si quizás estaría rellenita, puede ser, se da la vuelta, mete al niño debajo del sobaco, lo asfixia y el niño se muere. ¿Saben lo que hace esta madre? Se levanta de madrugada para dar de mamar al niño, pero ve que el niño está muerto. ¿Saben lo que hace? Coge al niño así a escondidas, va caminando por la casa, se mete en la otra habitación, se acerca donde la otra que tenía un hijo parecido al suyo, lo deja ahí, coge el niño vivo y se va a la otra habitación, se acuesta como nada. Hermanos, ¿qué madre se levanta por la noche, ve a su niño muerto y tiene la intención de cambiarlo por otro vivo? Solamente una, la que no tiene matriz de madre, sino que quiere tener nombre de madre. Esta mujer no tenía sentimientos de madre, quería tener el nombre de madre. La otra se levanta, poquito después, para dar de beber a su niño, pero ve que está muerto. Y hace lo que cualquier madre haría. Se sienta a llorar. ¿Qué habrá pasado? Llega el día, la luz entra y la luz aclara todas las cosas. Entonces aquella madre mira el rostro y dice: este no es mi hijo. ¿Dónde está mi hijo? Lo busca por la casa y ¿sabe dónde está? En la madre, en las manos de la otra. Entonces aquella mujer le dice: tú tienes a mi hijo, ese es mío. Le dice la otra: no mientas, el tuyo es el que tienes tú, el muerto, y el mío es el vivo. La otra le dice: no, el tuyo es el muerto, el mío es el vivo. Se echaban el muerto la una a la otra. ¿Quién se entera? Salomón. Resulta que días antes había tenido un sueño y no le había pedido a Dios riquezas ni la vida de sus enemigos, sino sabiduría. Dijo Salomón: traer a esas mujeres. Vienen, se ponen delante de ellas y dice Salomón: ¿cuál es el caso? Dice ella: mira, rey, resulta que me he levantado por la noche y he querido dar de mamar a mi hijo, pero he visto que estaba muerto. Cuando ha llegado el día he mirado el rostro y no era mi hijo. Lo he buscado por la casa y lo tiene ella. Se le ha muerto a ella y me lo ha cambiado. Salomón dice: ¿y tú qué tienes que decir? Dice: no le hagas caso, rey, es mentira. Ve que el muerto está en su mano y el vivo está en la mía. El suyo es el muerto y el mío es el vivo. Me quiere cambiar el niño porque no ha sabido cuidarlo, se le ha muerto y es el mío. Entonces dice Salomón: vamos a ver, tú dices que el tuyo es el vivo y tú también. Tú dices que el suyo es el muerto y tú también. ¿De quién es el vivo, de quién es el muerto? Ellas dicen: el mío es el vivo. Y el otro dice: y el suyo es el muerto. La otra dice lo mismo. Dice Salomón: esto no hay caso como arreglarlo, pero sí, hay una manera. ¿Criados? Sí, traed mi espada. Le sacan la espada, la levanta en alto, reluce la espada por el sol, muy bien afilada. Y dice Salomón a un criado: toma,
parte al niño por la mitad y le das la mitad a la una y la mitad a la otra. La que era la falsa madre, hermanos, la que no tenía sentimiento de madre, porque no había dentro de ella vida, estaba muerta en vida, dijo: muy bien, rey, ni para mí ni para ella, buena administración ha hecho usted, mate al niño y lo partimos para los dos, que no viva, ni para ella ni para mí. Pero la otra madre se quedó mirando al niño, lo vio tierno y pequeño, se lo imaginó que crecía, que se casaba, que tenía hijos, no le iba a llamar mamá, no le iban sus hijos a llamarle abuela, no iba a poder disfrutar de él. Pero la madre dijo: antes de que esté en mi mano es mejor que viva, porque quiero que mi niño viva y no muera. He perdido el nombre de madre, pero sé que mi niño estará vivo. Rey, no haga caso, yo soy la falsa madre y esta es la verdadera. Salomón se queda mirando y dice: no, no partáis al niño, guardar la espada, porque ella ha descubierto quién es la falsa y quién es la verdadera. Darle a esta el niño, porque esta es la verdadera madre. ¡Oh, el que tiene la vida de Dios! La palabra lo descubre. La palabra, los mandamientos descubren al que le pertenece y al que no. Aleluya. Nada más poderoso que la palabra de mi Dios. Entonces hemos dicho que esa espada es lo que necesitamos. Luego hemos dicho que es vida. El que la recibe vida. El que la cree recibe identidad. El que la vive recibe crecimiento. Luego hemos dicho que todo lo descubre. Ella descubre al falso del verdadero, a la oveja de la cabra, al Judas del apóstol. Veo mucha gente llorando en este momento. Cuento esto y oro un minuto con el permiso del pastor. Estaba repartiendo bocadillos a los pobres. Tenía 14 años de edad. Era la 1 de la noche y estaba por Gran Vía. Gran Vía es como Nueva York. No duermen. Es una de las calles más importantes de Madrid. Según estaba yo con mi Biblia, porque yo me llevaba mi Biblia a todos los sitios, abultaba más que yo, porque yo pesaba unos 40 kilos. Ahora me ven gordo, yo siempre he sido delgado. Y recuerdo que estaba repartiendo bocadillos a los pobres, buscando pobres para darles bocadillos, predicarles la palabra. Y había un hombre que estaba repartiendo tratados, perdóneme la frase, pornográficos. Yo iba con otro hermano que aparentaba un poquito más que yo, parecía mayor de edad, y aquel hombre nos ofrece para entrar aquellos tratados pornográficos. Pero nosotros nos quedamos mirando y le decimos: no, somos cristianos. Y él mira mi Biblia, los ojos se le abren y me dice aquel hombre: joven, ¿me regalas tu Biblia? Hermanos, os voy a decir lo que pasó realmente. De primeras, pastor, le dije que no, porque me la regaló mi papá, la primera Biblia. Digo, no. Y según me iba, me dice el otro: Pedro, estamos predicando, hermano. ¿Cómo le vas a negar la palabra de Dios? Me tocó mi corazón, digo: es que me la regaló mi padre. Dice: ¿ya? Digo: es verdad, tienes razón, perdóname, Señor. Me acerco donde él. Era un niño, hermanos. Y le digo: hombre, tenga mi Biblia. Cuando le doy la Biblia, hermanos, él se quebranta. Y le digo: ¿puedo hacer una oración por usted? Y me dice: sí. Digo: levante sus manos. En plena calle, él con sus tratados pornográficos. Digo: Señor, visítalo, trátalo, bendícelo. ¿Quieres aceptar a Cristo? Sí, repite conmigo: Señor Jesús, me arrepiento, te pido perdón, entra a mi corazón, te recibo y ten mi piedad, misericordia, escríbeme en el libro de la vida. Gracias, en el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga. Y me voy.
10 años después estoy en casa, tengo 24 años, me habían llamado por toda España a predicar ya. Y me acuerdo que le digo al Señor: Señor, ¿dónde está el resultado de tu palabra? Yo predico y veo que la gente disfruta, que la gente llora, que la gente se quebranta, pero ¿dónde están los testimonios de gente que me diga: me convertí a través de un mensaje, Dios me sanó? ¿Dónde están los testimonios? De pronto, hermanos, tal como os cuento es así. A los 10 o 15 minutos suena el teléfono. Cojo el teléfono y: hola, buenas, hola, buenas. ¿Sabes quién soy? Digo: pues no sé quién eres. ¿No sabes quién soy? No. ¿Usted es Pedro Losada? Sí, soy yo. ¿Y no sabes quién soy yo? Digo: no sé quién es usted. Dice: bueno, para que tú sepas quién soy yo, te voy a hacer una pregunta. Digo: dígame. Y me dice: joven, ¿me regalas tu Biblia? Aleluya. Claro, hermanos, yo no me olvido de esa experiencia porque me quitó la Biblia de mi padre. No me puedo yo olvidar de esa pregunta. Digo: sí, recuerdo hace 10 años más o menos, que yo tenía 14 años, estaba por Gran Vía y un hombre con tratados pornográficos me pidió la Biblia. Se la negué, pero luego se la di. Oré por él. Él salió llorando, le di la mano y me despedí de él. Entonces aquel hombre me dice: Pedro, ese hombre soy yo. Yo era pastor que pastoreaba una iglesia en mi país. Me vine de mi país a España para predicar la palabra del Señor, pero la falta de economía hizo que me alejara del Señor, y caí tan fuerte, que cuando te pedí la Biblia, mira dónde estaba. Estaba en el fango metido, repartiendo tratados pornográficos y apartado del Señor. Pero te voy a confesar algo: no podía vivir sin Él. Vivía triste, tenía economía, pero me faltaba Él. Aquel día me levanté y compré una cuerda y miré al cielo y le dije a Dios: si hoy no me hablas y vienes a mi rescate, yo me quito la vida. Pasó toda la tarde y Dios no me habló. Pasó la noche y Dios no me habló. Pero para mi sorpresa, a la 1 de la noche, en la calle de Gran Vía, un joven con 14 años pasó con su Biblia. Yo se la pedí, él me la dio. 10 años más tarde te llamo para decirte que soy maestro de la escuela bíblica en la calle Radio de Carabanchel. Pues cuando te fuiste me fui, olvidé el trabajo, llegué a mi casa y lejos de quitarme la vida, me arrodillé en el borde de mi cama, me reconcilié con mi Padre Celestial y hoy vivo para Él. Aleluya. Entonces el Señor me hizo entender: en mi palabra hay resultados, aunque yo no te lo diga, para que tú no te creas algo. Pero mi palabra no vuelve a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que yo la envíe. Tengo que terminar diciendo: que viva la palabra del Señor, que viva para siempre. El libro de Dios vive para siempre, su libro en nuestros corazones. Que sea leída, que sea honrada, que sea escuchada y sobre todo obedecida, porque ella santifica, ella levanta, ella corrige y ella salva por medio de Cristo. Oh, la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Aleluya, apláudele a la palabra. Aleluya. Pueden sentarse. ¿La vas a leer más? Por favor, después de esta hora y pico predicando, ¿la van a leer más? ¿La van a amar? ¿La van a obedecer? Hay gente que tiene tanto polvo en su Biblia que puede escribir encima de ella condenación. Que no sea así, hermanos. Que tu Biblia esté destrozada. Porque cuando veas una Biblia que está destrozada, casi siempre pertenece a alguien que él no lo está.
Sus promesas son verdaderas. Sus juicios son eternos. Su verdad permanece para siempre. Sus mandamientos son deleitosos. Y el Dios que en ella se revela no tiene parangón. Y el Jesús que en ella hay. Cuando desapareció el Señor de los discípulos, les habló de la palabra. Y luego parte el pan y desaparece. Y ellos dicen: ¡ah, es el Señor! Digo: Señor, ahora que saben quién eres, ¿desapareces? En el camino que no sabes quién eres tú, estás con ellos. Y cuando ellos saben quién eres, desapareces. ¿No es mejor que te quedes con ellos ya? No, Pedro. Cuando ellos no sabían que era yo, estaba con ellos. Pero yo les hablé que en la palabra estaba Jesús. Cuando ellos supieron que yo era, desaparecí. Porque si me quieren buscar, ya saben dónde estoy. Les hablé en el camino lo que los profetas decían de mí. Estoy encerrado en este libro. Mira si este libro es importante, que Dios, el universo, no le puede sostener, y Él se metió en este libro. No es un libro cualquiera, es el libro de Dios. Ámalo, léelo, porque cuando lo estás leyendo, no le lees tú a Él, Él te lee a ti. Es el único libro cuyo autor está presente cuando lo lees. Y si le pides al autor con humildad que te lo revele, te lo revelará. Porque si lees este libro con falta de perdón y orgullo, leerás el libro, pero no el santo libro. Abrirás el libro, pero el libro no se abrirá a ti. Leerás la Biblia, pero no la Santa Biblia. Pero cuando Dios te abre su libro y te dice: este es, ¿lo quieres? Hoy Dios nos está ofreciendo su libro. ¿Qué vamos a hacer? Levanta tus manos ahora, cierra tus ojos. Padre, tú estás aquí. Yo siento tu presencia en este lugar. Ayúdame a leer tu libro. Me he criado con tu libro, Señor. ¿Sabe qué, iglesia? A veces cuando duermo, pongo al lado el libro de Dios y lo abrazo y duermo con él. $1600 años, más de 40 autores, Dios preparando el escenario para darnos un libro. Después del don de Dios, que es Jesucristo regalado para nosotros, y el Espíritu Santo, lo más grande que Dios nos ha dado después es su libro. Más que el don de la salvación, es su libro. Porque ¿cómo sabríamos nosotros que Cristo murió para salvarnos si el libro no lo dice? ¿Cómo sabríamos nosotros que el que colgó en una cruz estaba allí por nuestro pecado? Si el libro no lo hubiese dicho, jamás lo hubiésemos sabido. Lo hemos sabido por el libro de Dios. Y tenemos tanta confianza en este libro que cuando nos muramos estaremos tranquilos, porque el libro ha dicho: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá para siempre. Sí, Señor. Aleluya. Padre, gracias por tu pueblo. Gracias por tu iglesia. Aleluya. Padre, voy a hacer un llamado con el permiso de los pastores. Sé que es tarde, pero hay cultos que son así, que se derrama el Señor y nos pasa como a Pedro, que dijo en el monte: bueno es que estemos aquí, Señor. Es bueno que estemos aquí porque aquí está Él. Se ha predicado su palabra santa y limpia. Todos aquellos que conmigo quieran hacer un compromiso más de leer el libro de Dios y obedecerle. Hacer un esfuerzo por la gracia del Señor, porque sin ella no podríamos. De empezar a leer el libro de Dios, de tomarle más cariño, de obedecerle y honrar al Señor a través de su libro.
por favor, que pase aquí al frente y vamos a estar orando. Y voy a pedir, por favor, que toque el piano y si alguien puede cantar alguna alabanza para el Señor. Gracias, Dios les bendiga a todos los que vienen, Dios les bendiga. Aleluya, gracias, Señor, gracias, 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 Señor, gracias. Oh, tú estás aquí, Señor. Gracias, Padre.